Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. Alex Saab, colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y de Antigua, fue detenido el 12 de junio de 2020, hace ya 8 meses. Recordemos que la aprehensión se efectuó cuando su avión aterrizó en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral en la isla de Sal, en Cabo Verde, África, para recargar combustible. 3 días antes, a Saab le habían sido confiscados todos sus bienes en Colombia. Además, en su contra, pesaba una orden de captura internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos. Saab ha sido señalado de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro y está vinculado a una serie de delitos, desde el entramado de los conocidos CLAP, alimentos revendidos con sobreprecios y de mala calidad, hasta el intercambio con Irán que involucra el oro por productos de gasolina para tratar de ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Contra el colombiano, convertido en agente especial del régimen venezolano, cursa una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación e importaciones ficticias y estafa en los Estados Unidos, por lo que la Interpol emitió la circular para facilitar su ubicación y captura en cerca de 200 países. Así lo reseñó el portal antilavado de dinero. En contra de Alex Saab está pendiente una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos que el régimen de Nicolás Maduro intenta frenar de todas las formas, tanto que hasta embajador lo nombró. Un mar de apelaciones ha introducido ante la justicia caboverdiana la defensa del señalado para impedir que éste sea llevado ante la justicia estadounidense. En el interín y a principios de año, un juez del país africano le concedió el beneficio de detención domiciliaria por presentar quebrantos de salud y no haber riesgo de fuga. El diario El Tiempo, por su parte, ha señalado que la actual pareja de Saab, la modelo Camila Fabri y su familia, fue movida de Caracas a Moscú a principios de año en un discreto operativo que contó con el visto bueno del régimen de Maduro. Por otra parte, el diario español ABC reveló en su edición del 15 de febrero sobre un encuentro que el pasado mes de septiembre se llevó a cabo en México entre emisarios del régimen chavista y un enviado de confianza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al parecer, el objetivo fue negociar la excarcelación de 8 estadounidenses detenidos en el territorio venezolano. La negociación no prosperó cuando el enviado de Maduro, Jorge Rodríguez, exigió la liberación de Alex Saab. Sin duda que Alex Saab es pieza clave para desentrabar toda una red de ilícitos internacionales. El 11 de marzo, según fuentes de Cabo Verde, podría conocerse su destino final, la libertad o la extradición a los Estados Unidos. Para profundizar en este tema, No Callaré recibe a Maybor Petit, periodista e investigadora con estudios de posgrado en Ciencias Políticas, Historia y Estudios Internacionales realizados en Venezuela, Francia y los Estados Unidos. Ella es además especialista en temas de corrupción y lavado de capitales. Bienvenida. Pero antes quiero hablarles de Venbox, que tiene una súper tarifa para tus envíos a Venezuela. Si tienes un televisor de 32, 40 o 50 pulgadas o tu maleta con tus cosas más preciadas y las quieres enviar a Venezuela, ya sabes que cuentas con el servicio más seguro, confiable y económico, Venbox Pty. Venbox Pty llega a más de 20 ciudades en Venezuela con entrega puerta a puerta. Así que aprovecha su próxima salida marítima el 2 de marzo y lleva tu mercancía antes del 25 de febrero al mediodía. Contáctalos por los teléfonos que ves en pantalla o por su página web. Y recuerda, envía seguro, rápido y económico con Venbox Pty. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a unirte a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo.
Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que tú seas. Entra a Conexión V y crece con ellos. Bienvenida de nuevo, Maybor, a quien le tengo no solamente un cariño enorme, sino una profunda admiración y respeto, porque son muchísimos años haciendo excelentes trabajos de investigación, develando la corrupción, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Así que bienvenida y yo, bueno, súper complacida de tenerte, Maybor. Un abrazo fuerte desde aquí. Bueno, siempre es un placer, Nitu, estar contigo, que también la admiración es mutua, y particularmente tocando un tema que sabemos le interesa muchísimo no solo a los venezolanos, sino también a los latinoamericanos, porque el caso de Alex Saab no solamente toca a Venezuela, sino también a Colombia, a Panamá, a México y a los Estados Unidos, entre otros. Por eso es que te tenemos a ti. Tú eres la pieza clave para que nos vayas contando, porque por ejemplo, ahorita hay como una desazón, o sea, hay muchísima gente que dice, Alex Saab no lo van a deportar a los Estados Unidos, Alex Saab va a ser liberado. Y yo recuerdo un programa como este que yo hice hace ya algunos meses en el cual una de las cosas que yo afirmaba era que el régimen de Maduro con relación a Alex Saab lo que estaba buscando era que ganara las elecciones Joe Biden. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú crees que porque haya un cambio de presidente, un cambio de partido en los Estados Unidos, hay más probabilidades de que Alex Saab salga libre o por el contrario, tú crees que efectivamente va a hacerse justicia y va a terminar siendo juzgado en los Estados Unidos? Mira, yo tengo la absoluta convicción de que Alex Saab va a ser enviado a los Estados Unidos para enfrentar la justicia. Entre otras cosas, porque en los Estados Unidos el Departamento de Justicia, si bien es el presidente el que designa al fiscal general, es un órgano independiente. Y eso es lo que caracteriza a una democracia libre, con división de poderes de una como el caso venezolano, que no es ni democracia y que tampoco tiene ningún tipo de libertad ni independencia. Cuando hemos estado conversando con las fuentes de Washington, que llevan los casos y que son personas preparadas, son personas que han estudiado y que tienen una carrera llena de méritos, no nos cabe la menor duda de que estas personas están diligenciando el caso con las autoridades de Cabo Verde en el mismo Ministerio de Justicia, es decir, a través de la Fiscalía de ese país africano. Hay unas intenciones también, y esto es bueno destacarlo, de la defensa de Cabo Verde, la defensa de España en relación a implantar narrativas. Para los abogados de Alex Saab y particularmente para el régimen de Nicolás Maduro, es importante crear divisiones, crear dudas, generar que se planteen una serie de discusiones que por lo general no tienen asidero, pero que ellos lo plantean para que los medios de comunicación se dediquen a especular sobre esto. Y es lo que ha ocurrido. Ellos han tratado y han invertido para ello muchísimos millones de dólares para generar narrativas que contradigan lo que está ocurriendo en Cabo Verde. Uno, para seguir manteniendo la frustración de los venezolanos, de los colombianos y de todos aquellos que desean que la justicia se aplique en este caso. Y demás, para alimentar a veces a los medios de comunicación que, como este es un caso muy llamativo para los periodistas, pues obviamente cualquier pista que sale, entonces la gente se pone a generar una serie de hipótesis que por lo general no tienen ninguna coincidencia con lo que está ocurriendo en Cabo Verde. Lo que me dicen las fuentes es que uno, está la discusión en la corte, muy probablemente, y ellos eso es lo que están aspirando, y de allí pues podemos también admitir que hay un poco de optimismo por parte de las fuentes de que se va a ratificar el fallo que ya se dio en la Corte de Apelaciones y que indica que Alex Saab sería extraditado a los Estados Unidos. En los últimos días se observó que la defensa introdujo nuevamente un petitorio para que Alex Saab no fuera
enviado a los Estados Unidos. Pero este petitorio ya prácticamente es repetitivo del que se había enviado, porque ellos habían pasado 2 habeas corpus y 2 recursos de apelación en los cuales se señalaba exactamente lo mismo, pero la justicia de Cabo Verde ha estado fallando en función de un solo elemento, y es que ellos, uno, no están juzgando a Alex Saab, ellos no tienen esa responsabilidad, solamente solicitaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se hiciera entrega de las evidencias para ellos estar seguros que existen reales evidencias para solicitar la extradición de este individuo y que éste haga frente a la justicia en el estado de la Florida. Y el otro aspecto importante, permíteme terminarlo, es que el gobierno de Cabo Verde, que es un ente administrativo, ha dicho que tiene toda la intención de cumplir con los tratados que firmó ese país en la ONU, que están relacionados exclusivamente con la lucha contra el crimen organizado, ante lo cual Cabo Verde ha hecho un trabajo extraordinario y de hecho ha crecido en los niveles de aceptación a nivel internacional. Por ello, la defensa insiste en algo que hasta el momento, desde el punto de vista procesal, no se ha visto que haya cambios. Tanto la justicia como la parte administrativa del gobierno de Cabo Verde han actuado en la misma línea, y es por eso que en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están muy claros de que esa es la línea que debe hacer un gobierno que tiene poder soberano para cumplir con sus compromisos internacionales. Ahora te pregunto, porque bueno, la gente dice, caramba, 8 meses para una extradición, ¿por qué tanto tiempo? ¿O es que ese es el tiempo que se tienen que tomar? No, por lo general no se toma esos 8 meses, pero eso es cuando un Estado respeta las reglas internacionales, que no es el caso del régimen de Nicolás Maduro y muchísimo menos la gente que está en el marco de este pleito judicial. Estamos hablando que Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para evitar que Cabo Verde envíe a los Estados Unidos a Alex Saab. Desde llegar, por ejemplo, a el tribunal de la CEDEAO, a la cual Cabo Verde no suscribe los acuerdos, ha decidido designar de manera prácticamente ilegal, porque no Pero puede. yo quiero que nos expliques qué significa que hayan accedido a los tribunales de la CEDEAO. ¿Qué significa eso? Para que nos entiendan los que nos están siguiendo. El abogado principal del equipo de Alex Saab, que es el juez Baltasar Garzón, ha tejido a lo largo de su carrera judicial muchísimas relaciones con los jueces que están en la zona de África Occidental. Y por supuesto que tiene muchos contactos y convenios en la CEDEAO, que es la comisión prácticamente que se encarga de la zona en materia de lo que es la justicia para el área de África Occidental. Ellos aplican allá en conocimiento y causa de que Cabo Verde no había ratificado los convenios del año 2005. Sin embargo, lo hacen por 2 elementos importantes. Uno, porque así tienen un elemento más que presentar ante lo que ellos consideran es una violación de derechos humanos. Y 2, porque desde el punto de vista de la narrativa es importante. La CEDEAO sabía, cuando emite la resolución que no era obligatoria, de que Alex Saab fuera inmediatamente sacado de la cárcel, puesto en libertad y que prácticamente se eliminara todo lo que era la acusación en su contra y todo lo que representaba que la Interpol hubiese emitido una orden de arresto, tomando en cuenta que ellos plantearon que él era un diplomático. Pero todo esto, en el fondo, ellos sabían que no tenía ningún tipo de posibilidades de que se concretara, porque cuando un país no ratifica los acuerdos, no está obligado a cumplirlos. Y en otro lado, el país que se dice ser soberano, y en este caso Cabo Verde dice que lo es, no tiene la obligación de romper sus reglas internas para darle un apoyo a una resolución externa que no tiene nada que ver con el compromiso de Cabo Verde con la lucha contra el crimen organizado. Pero no solamente ellos se quedaron allí, sino que vinieron a la misma justicia de los Estados Unidos,
porque ellos sometieron aquí una solicitud para que se eliminara el juicio, argumentando que Alex Saab tenía un estatus de diplomático y que los Estados Unidos había cumplido con todos los requisitos y había firmado los protocolos de Viena, etcétera. Y eso, cuando se firma el tratado de Viena, pues hay un respeto a la inmunidad. El problema está en que, uno, los Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como un gobierno legítimo. Dos, los cargos diplomáticos no tienen retroactivo. Es decir, que si yo quiero ser embajador y me designan embajadora hoy y yo cometí un delito hace un año, no voy a aplicar mi cargo para ese delito. Y si lo cumpliera, en todo caso, ese cargo de diplomático no me exhibe de hacer delitos que tengan que ver con fraude bancario y blanqueo de capitales. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, porque una cosa es lo que ocurre en las cortes y otra cosa es lo que la narrativa de la defensa y del régimen plantean a nivel comunicacional. Claro, pero a uno le llama la atención, Maybor, porque fíjate, ¿quién es Baltasar Garzón? Baltasar Garzón es, además de todo lo que sabemos, es el director del grupo legal del Foro de Sao Paulo. Entonces, entendemos, además participa en las reuniones del Foro de Sao Paulo. Entonces, uno entiende perfectamente, como ha dicho el presidente Pastrana, que este señor Alex Saab es la joya de la corona. Y esta joya de la corona hay que salvarlo de la manera que sea. Y tú y yo y todos los que nos siguen saben que si hay algo que tiene estos progres o estas izquierdas, es dinero a manos llenas. Son capaces de comprar cualquier cosa y a cualquiera. No quiero decir con esto que los jueces de Cabo Verde sean comprables o que la justicia de Cabo Verde lo sea. Lo que te quiero decir con esto es que hay demasiado dinero en juego y que pareciera que efectivamente este hombre es la clave para desentrañar una cantidad de ilícitos donde, como tú bien decías al principio, no solamente afecta a Venezuela, sino que también afecta a los Estados Unidos, a Panamá, a Colombia, entre otros. Entonces, quizás por ahí va mi pregunta, o sea, ¿de verdad Baltasar Garzón no va a hacerlo todo y el Grupo de Puebla no va a hacerlo todo? Y tú y yo sabemos el poder que tienen estos progresistas ahora en todas las áreas. ¿De verdad se van a quedar con ese tiro en el ala? Te pregunto. No, obviamente nosotros conocemos la naturaleza primero del régimen de Nicolás Maduro, la naturaleza del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, y también la actuación que por años ha llevado a cabo el señor Baltasar Garzón y además otros abogados que lo acompañan. Y conocemos también la penetración del crimen organizado en los países africanos, pero particularmente en Cabo Verde. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis. No se puede dejar de lado. Aquí estamos frente a la lucha de lo que podría decirse la ley y el orden que se establece a través de las cortes en los Estados Unidos y en otros países versus todo lo que es la parte de la criminalidad de la izquierda mundial. Y también los aliados de esa izquierda mundial, que dicho sea de paso, son países, por ejemplo, como Irán, que son parias mundiales y en la que el señor Alex Saab, por cierto, tenía hasta una casa y tenía oficina y todo. Entonces, ¿hasta qué punto los aliados de esta criminalidad van a quedarse tranquilos? Hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de Cabo Verde, China tiene inversiones, Rusia está presente, Irán está presente, pero lo más importante es que hay una gran cantidad de comunidad sirio-libanesa que tienen una influencia importante en el gobierno, en las acciones y en la economía, porque son empresarios. No se puede uno decir que porque sean sirios libaneses están dentro de la ilegalidad, no. Son empresarios que tienen muchísimos años allá con varias empresas y forman parte de esa comunidad.
Y esto es uno de los elementos que también han sido estudiados en este caso. De hecho, estoy preparando un trabajo con unos datos que no he logrado culminar, pero estoy aspirando a que por lo menos en los próximos días lo podamos publicar, donde justamente aparecen estos nuevos elementos que se han venido evidenciando en Cabo Verde, es decir, en la tierra del lugar donde está Alex Saab preso. Muchos pensaban que cuando Alex Saab fuera sacado de esa cárcel regular donde había narcotraficantes y de todo a una cárcel privada, un domicilio, pero como él no tiene domicilio, pues fue un lugar, él pensaba que podía gozar de un poco más de libertad, pero no fue así, porque el gobierno de Cabo Verde y también bajo la presencia del gobierno de los Estados Unidos, sabe perfectamente la naturaleza del Foro de Sao Paulo, de toda esta gente de la izquierda y de Baltasar Garzón y de los que están allá adentro en Cabo Verde. Ellos lo conocen, o sea, no son unos bebés de pecho, ellos tienen años lidiando con el crimen organizado y saben, y por eso fue una exigencia importante de la Fiscalía de los Estados Unidos que se resguardara a Alex Saab si se le iba a dar el beneficio de domicilio. ¿Por qué? Porque pues ya lo habían planeado con anticipación. Había aviones, barcos, mercenarios, es decir, ellos lo saben todo, porque es que el problema es que la izquierda internacional vinculada a estos grupos del Foro de Sao Paulo, todo el mundo sabe ya qué naturaleza tienen, que están vinculados al crimen organizado transnacional y de allí se nutren. Y todas esas personas, actores y acciones se conocen afortunadamente. Entonces ellos saben de qué protegerse. Aquí está entonces en duda, y esto es lo que nos va a llevar hasta el 11 de marzo, no sabemos exactamente qué fecha. Esa era la pregunta que te tenía. ¿Por qué se habla del 11 de marzo como una fecha muy importante que ese día se podría decidir? Porque hay unas audiencias previas planeadas ya para eso y la Corte se le vence. Entonces, sabes que la Corte tiene periodos para tomar sus decisiones. Las decisiones procesales no pueden ser así como que van a durar eternamente. Y pues a partir del mes de marzo incluyen entonces una serie de acciones que se deben acometer porque el tiempo se agota. Alexa fue arrestado el 12 de junio y bueno, no va a llegar un año allí en todo este proceso. Ellos saben que tienen que decidir. Entonces, están decidiendo los jueces, se supone que de manera independiente, el gobierno presionado por la comunidad doméstica en la que están esos sirio-libaneses, esta gente del crimen organizado, los chinos, los rusos, los iraníes, ahí están de todo lo que hay porque esto es una isla que vive del turismo, entre otras cosas. También están las presiones. Recuerdo que una de las declaraciones del presidente de Cabo Verde dijo que él nunca antes había recibido tantas llamadas de tantas partes del mundo por este individuo. Obviamente eso no estoy muy segura de que los Estados Unidos le hayan dicho al presidente Macron o a alguien de por allá que son aliados de los Estados Unidos que llamen o a Bibi Netanyahu. Yo no creo que Bibi Netanyahu haya levantado el teléfono para decirle al tipo que lo suelte, no. Yo creo que fueron los otros de estos grupos de izquierda los que empezaron a presionar al jefe de Cabo Verde para que lo soltara, porque uno conoce la actuación de uno y de otro y sabe de qué es capaz cada quien. Entonces, tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, pero tengo una preguntita más. Este, la novia o la esposa, no sé, la pareja de Alexa, esta señora que es modelo, Camila Ferri, fue trasladada de Venezuela a Moscú. ¿Qué significa? ¿Qué lectura le das tú a eso? Bueno, esta señora tiene cargos abiertos en Italia por lavado de dinero, ¿ok? Ella vivía en un apartamento con unos costos superiores a 10 años de su salario en una tienda donde ella trabajaba. Ya por ahí partimos, pero como es en Italia los cargos, Italia tiene un gobierno en el que estos señores tienen poder, pues este caso ahí no ha dado mucho más que hablar. Pero obviamente cuando esta señora tuvo su relación, tiene un hijo con este Alex Saab,
ella tiene importancia, pero también se dice que no solamente fue la esposa o novia y el hijo, sino también otros familiares que fueron enviados a Moscú. Nos hace pensar, y de hecho cuando preguntamos por qué Moscú, bueno, Moscú es un aliado del régimen de Nicolás Maduro, tiene una fortaleza en materia de seguridad, lo que quiere decir que en cualquier gestión que se pueda hacer, Moscú es un lugar seguro para ellos, pero también más cercano a Cabo Verde que definitivamente Venezuela, y Colombia obviamente no estaba en la lista de los países que ellos quisieran estar para vivir. Así que creo que tiene que ver más con el tema de seguridad y de cercanía. Ahora bien, si hay alguna aventura preparada para esto y se concreta, porque en esto yo me he dado cuenta cuando uno va a los juicios aquí, ¿no? Tú nunca sabes lo que ocurre hasta que ocurre, igual que en política. Nunca se sabe lo que va a ocurrir en política hasta que pasa. Entonces, pues los fiscales están seguros, los agentes del Departamento de Justicia están seguros, los agentes del Departamento de Estado tienen una seguridad de que esto va a concretarse en buenos términos, pero hasta que no esté ese hombre metido en una cárcel allá en la Florida, pues esto no se concreta. Entonces, hay muchos factores, como es como una especie de ajedrez, y yo creo que pues siempre hay una picardía caribeña en todos estos movimientos que se hacen, y solamente lo entendemos los caribeños, que sabemos cómo se mueven los malandros a nivel de cúpula y a nivel de abajo. Entonces hay que estar pendiente porque ninguno de los movimientos que hace el régimen lo hace de manera ingenua o por proteger a la gente porque está preocupado por su salud. Yo creo que forma parte de una estrategia que ellos tienen, y si triunfa, como ha triunfado en otras oportunidades, significaría que la estructura de la justicia en el lado occidental no está funcionando en los términos que debería, ¿no? Y que hay una especie de disminución de la autoridad y de los mecanismos a través de los cuales se mueve la lucha contra el crimen organizado. Todo está por verse. Sabemos que hay un cambio de gobierno también en los Estados Unidos. Sí supimos que en la época del exsecretario Mike Pompeo él influía y presionaba porque pues ese era el compromiso, al igual que la gente que estaba en la cúpula del Departamento de Justicia. Ahora hay movimientos, hay cambios, esta gente está preparando otras agendas, etcétera, que no necesariamente coinciden con las de Maduro, pero que a lo mejor están en un proceso que es muy aprovechable para los enemigos A lo de los mejor no Estados Unidos. coincide, a lo mejor no coincide con Maduro, pero coincide con Cuba. Bueno, a lo mejor coinciden con otras, pero hemos escuchado, por ejemplo, las palabras del nuevo secretario de Estado, y nosotros evaluamos las palabras, pero también el comportamiento. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. No importa a veces lo que se dice, sino lo que se hace. Y el trabajo que ha hecho el señor nuevo secretario, el señor Anthony Apskin, es muy concreto en función de lo que es Irán, por ejemplo. Él participó en todas las discusiones de la era Obama con Irán para lo del tratado nuclear, y creo que hay unos temas que tienen más peso en estos momentos que otros. Por eso Maduro anda buscando que lo escuchen, anda tendiendo puentes como locos, porque él sabe que en un proceso de esto donde se está empezando a organizar una agenda, en ese proceso se pueden colear, ¿no? Se pueden meter, se pueden decir, bueno, este es el momento que yo puedo aprovechar lo que sea, ¿no? Y de más está decirles que en los Estados Unidos hay una izquierda moderada y una izquierda radical, y esa izquierda radical se siente que está en el poder en estos momentos y también en la calle, es decir, que tiene el poder y que están en la calle. Entonces, Hugo Chávez jamás se nos puede olvidar. Él estableció vínculos directos con esa izquierda norteamericana, alimentó todos esos programas, vino a Nueva York, por ejemplo,
regaló petróleo aquí, regaló gas, calefacción, se fue a Chicago, hizo puntos claves donde actores principales que hoy en día tienen poder luego de estas elecciones, pues, y que le deben muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos, muchísimos acuerdos y muchísimos viajes a la revolución bolivariana. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar una especie de conclusión de lo que está ocurriendo detrás de este individuo llamado Alex Saab Morán. Bueno, ojalá que la justicia se imponga, que la ley sea la verdad la que reine. Yo tengo que decirte, Maybor, que yo he perdido la fe, no toda, pero parte de la fe en la justicia, yo te voy a decir internacional. Uno ve, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con relación a los venezolanos, por ejemplo, que ya hasta nos asesinan en las calles de Latinoamérica, el repudio. Pero por el otro lado ves a un Nicolás Maduro allí, sentado en Miraflores, con una corte de una supuesta oposición que ni nombra a Alex Saab. Y no lo nombra porque le dio cartas de buena conducta a él y a otros. Entonces, bueno, uno dice, nadie, por lo menos en Venezuela, está pendiente, nadie de la política está pendiente de si el señor va preso o no va preso, si lo extraditan o no. Yo creo que todos en el fondo deben estar ligando que lo saquen. Y bueno, el que tiene deudas definitivamente, y hay mucha gente que tiene deudas con Alex Saab, muchas. Así es. El silencio, lamentablemente, te cuento, lamentablemente los deudores no solamente están en Venezuela, porque es que hay deudores en Colombia, deudores en Panamá, deudores en México, pero muchísimos. Y todos esos deben estar ligando en la misma línea para que este hombre quede libre, porque de lo contrario ellos van a ser señalados en el juicio que va a tener lugar en una corte en el estado de la Florida. Y ya para terminar tu experiencia, suponiendo que Alex Saab sea realmente extraditado a los Estados Unidos y se le siga un juicio, tú que has estado en tantos, ellos hablan realmente, llegan a contar, llegan a decir al menos parte de la verdad. Mira, necesariamente uno trata de evaluar al actor. ¿Quién es Alex Saab? ¿Cuántos años tiene? Él tiene una esposa bellísima o novia, no sabemos qué es lo que es, con una hija, mucho dinero que tendrá escondido por ahí en muchos lugares, a pesar de que le han quitado todo en Colombia, etcétera, y acá. Pero cuando ese hombre se vea frente a un juez y a unos fiscales que por lo general generan temor, porque ellos vienen llenos de evidencias, o sea, los fiscales cuando acusan a alguien van llenos de evidencia. Y le leen los cargos, cuando él va para la primera apreciación que va a haber en una corte, él va y le leen los cargos, y esos cargos tienen años, de acuerdo a la ley de sentencia de los Estados Unidos. Entonces le dice más o menos usted está enfrentando cadena perpetua o 40 años, 50 años, dependiendo de los cargos que le vayan a leer. Y él se va a poner a pensar, porque él va a ir a su celda y va a decir, me va a tocar estar 50 años preso o 40, yo tengo 50 años, 48 que tiene él, creo, 49, pues no le va a ser muy atractivo pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso invita entonces a que la persona que está acusada empiece a decir qué puedo yo ofrecer a cambio de años de vida, años de libertad. Y frente a eso no hay ni Maduro ni nadie por el estilo. Es él, sus abogados y su conciencia. Ya hemos visto cómo Jorge Arreaza lo ha amenazado, le ha advertido en cartas públicas. Pero es él, porque él no va a ser Jorge Arreaza el que está ahí frente al juez y frente a los fiscales comiéndote el cuello. Es él. Y él seguramente, como otros que han sido acusados por delitos de esa naturaleza, van a reflexionar en las noches. Las camas de las cárceles son muy incómodas, frías muchas veces.
y no tienes ningún tipo de caviar, no tienes ningún tipo de champán, ni nada de eso. Entonces la gente reflexiona sobre lo que quiere y lo que no quiere en la vida ahí, al frente. Nosotros hablamos muchas veces con criminales que están enfrentando cadena perpetua y obviamente dan cualquier cosa por salir de la cárcel. Y otros deciden vender hasta su amo. Uf, hemos visto, por ejemplo, en el juicio del Chapo Guzmán, pasaron más de 15 que habían trabajado con padres, novias, amantes, salieron a decir, no, sí, él fue. ¿Por qué? Porque se estaban quitando años de encima en la cárcel y ganándolos de vida y de libertad. Y así tenemos que hasta, por ejemplo, el propio hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo Zambada, habló y le echó a todos los que estaban, incluyendo a la familia, para salir de la cárcel. Entonces, si los peores criminales, asesinos, son capaces de hacer cualquier cosa, un ladrón que hasta donde se sabe no está acusado de haber matado a nadie, por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que va a calibrar cuántos años son a favor de él viviendo con su esposa y hijo, será ya en Moscú o no sé por dónde, o quedarse allí el resto de su vida, o 30 años o 20 años. Todo depende del juez y de las evidencias que presenten los fiscales. Entonces es un asunto, yo creo que personal, independientemente de las amenazas que tenga. Y lo bueno es que si él empieza a hablar por la naturaleza de la información que él posee, muy probablemente la justicia de los Estados Unidos le vaya a dar seguridad. Y eso es oro puro, y no es el oro que sacan de Venezuela, sino el oro puro que le van a poner los fiscales a la orden por si acaso decide vender al régimen de Nicolás Maduro y sus aliados. Bueno, todavía, Maybor, queda tela por cortar. Muchísima. Así que vamos a esperar al 11 de marzo a ver qué sucede. No me hago muchas ilusiones, pero tampoco me quito todas las esperanzas. Bueno, no fijes 11 de marzo para que la gente tampoco se frustre más. O sea, se dice a partir de marzo. Hubo una fuente que informó a un periódico es el 11 de marzo. A mí me dicen que es a partir del mes de marzo. Así que no hay que ser tan cerrado para evitar frustraciones mayores. Exactamente. Maybor, me encantó conversar contigo, de verdad, bueno, una clase, lo que nos acabas de dar. Vamos a estar bien pendientes de ese escrito, ojalá lo culmines en estos días, este fin de semana. Ando en eso. Para, yo digo, deleitarnos a los que nos gustan estas cosas. Yo sé que son temas duros, difíciles, no todo el mundo los lee. Así es, no todo el mundo le gusta esa realidad que por lo general es cruel. Es cruel, es terrible, pero bueno, vamos a estar bien pendientes. Maybor, un abrazo fuerte. Esta noche me trasnocho y mañana. Yo siempre me trasnocho viéndote. Últimamente tienes ya 2 tandas, entonces es mucho las 2 tandas, porque hay que quedarse ahí. Lo que están diciendo tú y tus invitados. Sí, bueno, hoy de verdad que esta semana tenemos muy buena información porque es que está saliendo de todo, porque aquí en los Estados Unidos también hay una lucha titánica a cuchillo por el poder político. Así es. Bueno, vamos a estar bien pendientes de todo tu espacio. Muchísimas gracias, Maybor. Un abrazo grande, ¿sí? Igualmente para ti, siempre a la orden, Nito, un abrazo. Y con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.